Bueno, yo me iba a trabajar al forestal a las 4 o 5 de la mañana y vi una señora que estaba sentada a la orilla de la ruta. Estaba vestida toda de negro y tenía un pañuelo en la cabeza. Yo no le tomé mucha importancia, pero a medida que avanzaba sentía que alguien iba al lado mío. Claro, nunca me había pasado nada igual. Eso que todos los días yo pasaba en bicicleta para ir a mi trabajo por el mismo lugar. Estaba tan asustado que miraba hacia atrás y no había nada, solamente estaba yo. Entonces seguía pedaleando. Yo ya no daba más. Sentía que seguía mi camino, o sea, que está al lado mío, no sé. También recuerdo que mordí el cuchillo que llevaba en mi bolso porque decían que así se hacía para no tener miedo y para lo que te estaba siguiendo se asuste y se vaya. Luego de esa experiencia nunca más me pasó nada. Tampoco volví a ver a la señora. Y las veces que volví a mi trabajo iba con un cagazo de aquellos. Hace mucho tiempo atrás habían encontrado un hombre muerto en la ruta, esa que va camino hacia Forestal. Nadie explicaba ni entendía la causa. Dicen que estaba todo duro, congelado, con una expresión extraña en su rostro. Sin embargo, con el tiempo, gentecita del campo que vivía cerca del lugar del hecho comenzó a contar lo que sabían y decían que años antes de que esté la ruta, en ese lugar habían sacrificado a una mujer. En una fiesta de esas raras, esa que tiene que ver con el diablo. La Salamanca, como la consideraban los indios, y que el alma de esta mujer anda en pena por el lugar. Esta, cuando ve a alguna persona transitando sola por la noche, trata con ruegos llorosos de llamar su atención, y si alguien atiende sus lamentos, si la mira o se da vuelta para ayudarla, no vive para contarla. Queda petrificado. Esta mujer con el lindo rostro que traiciona hace desfigurar del susto a las caras de los inocentes. Esto fue lo que le sucedió a este hombre que estaba dispuesto a ayudar sin advertir que le costaría la vida. Era ese lugar. Cuando nosotros éramos chicos, íbamos a la casa de mis tíos y volvíamos de noche, ya que los adultos se quedaban jugando al póker, entonces volvíamos tardísimo, de madrugada. Volvíamos por ese camino. Todos los chicos veníamos dormidos, uno arriba del otro. Éramos 5 chiquitos, y yo me acuerdo bien de ese lugar. Sí, no me preguntes por qué, pero me acuerdo de ese lugar. Una vez volvíamos de noche y en ese lugar que te cuento, me acuerdo patente que yo vi un esqueleto blanco, el esqueleto de una persona colgado en un árbol. Me acuerdo del cráneo, de cómo colgaba. Ahora, yo nunca lo dije a esto porque creía que para mí era la imaginación de chica. Pero después de cuántos años, ya siendo grande, vengo a saber de que ese lugar era feo. Y otras veces que paso por ese lugar, no sé por qué, siempre me da esa sensación de desolación. Ese lugar es un lugar particularmente muy feo. Bueno, venía jugando con el tema de la seducción y venía trabajando con un taller de frecuencia, así que yo había descubierto que nosotros muchas veces no vivimos en estos escenarios conociendo la irrealidad.
Simplemente vivimos en la realidad que nosotros creemos que es. ¿Por qué? Porque nuestras frecuencias no están acordes en la armonía que brinda este escenario para vivir en medio de otras frecuencias, otras realidades, algunas veces no conociendo la realidad. A todo esto, yo en el juego de los talleres se me aparece una persona y me hace la propuesta de ir a ver el tema de los tapados en una zona cercana a la ciudad. Yo le dije que sí, que podía ser, pero había que esperar un tiempo y había que prepararse para ese tapado. Pasó un tiempo y yo seguía trabajando en lo mío. Un día me llama y le digo, bueno, tenemos que esperar el momento exacto, porque hay cosas que tienen que darse. Una de las cosas que tenían que darse era que una de las personas que trabaje conmigo tenía que estar a tal hora en el sitio ese mientras yo esperaba ese encuentro. Y salimos a las 6 de la tarde. Llegamos al lugar y yo intenté sintonizar la frecuencia del lugar para poder llegar al nivel donde, supuestamente, ellos decían que existía ese tapado. Ese primer día hicimos un contacto. Apareció la gente del lugar. Un señor bajito, de boina, con un lugarteniente negro, un mulato. Pero fue simplemente nos miramos, no hubo diálogo y se cortó el contacto. Ese día trabajé con la percusión. Me llevé un elemento de percusión y empecé a trabajar en un ritmo de percusión hasta sentir al unísono la naturaleza que tenía a la vuelta. Y ahí fue donde hice contacto con ellos, pero sin diálogo. El segundo día fue un miércoles o un jueves, no recuerdo bien. Ese día seduje con percusión y aparecieron otra vez. Uno de ellos me dice, el señor bajito de boina, ¿qué buscas? Conocimiento. ¿Vos qué venís a buscar acá? Yo vengo a ayudarte, le contesté. ¿Ayudarme o buscar algún bien? Capaz que ambas cosas. No te olvides que si estoy aquí es que de alguna manera me llamaste. Seguro que vos tenés algo que yo necesito y yo debo tener algo que vos necesitás. Luego de una pausa sin dejarlo hablar, le pregunté de dónde era, qué hacía ahí y por qué no se iba. Y me respondió que él era de ese lugar, que ese lugar había sido un lugar muy próspero y que habían sido destruidos por una idea que no llegó a materializarse. Y que esa idea, en ese momento, la zona estaba transitando, estaba atrapada en el estadio del Sol Negro. Y que el Sol Negro era el que acunaba la idea en la etapa del silencio. Luego de esta respuesta se desvanecieron. El tercer día fue distinto. Ese día fui con dos acompañantes, un hombre y una mujer. Ellos tenían que cuidarme. Ahí hubo una especie de agresión. Dieron una vuelta a mi alrededor y se perdieron en un callejón de color naranja fuerte que apuntaba hacia el sudeste y se fueron. Me hacían señas de que lo siguiera, pero como mis acompañantes habían entrado en pánico y se habían ido a la camioneta, le dije que no lo seguía, no por miedo, sino porque no tenía quien me cuidara de este lado. Eso fue un día viernes. El día domingo salgo temprano de mi casa a visitar a una tía en el hospital. De ahí no me acuerdo ya lo que hice. Solo recuerdo que amanecí el lunes a la madrugada en mi camioneta en la puerta de la casa de mi madre. Lo que recuerdo es que estos seres se me aparecieron en esta luz naranja y me decían que me fuera con ellos, pero para eso tenía que matarme. Yo sabía que tenía que matarme, pero no encontraba el arma. Lo que es evidente es que busqué inconscientemente refugio en la casa de mi madre. Volví al vientre materno. A los días me llama la persona que me había contactado diciéndome que no siguiera más con el asunto, pues se había enterado que dos personas antes que yo habían ido. Una había enloquecido
y luego se había suicidado. La otra se había matado directamente. Yo creo que me salvé porque buscaba conocimiento y no buscaba riqueza. No iba en busca del tapado. A mí no me llevó la ambición, porque si no me hubiera perdido.